Muy buenas noches, amados hermanos y hermanas, amados amigos y amigas que se conectan en esta noche a esta transmisión. Que el Señor les bendiga, les guarde, que hayan tenido un bendecido miércoles y vamos a iniciar antes de la enseñanza con oración. Yo voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús en esta noche por el privilegio que nos das de podernos reunir, Señor, para poder escudriñar juntos tu palabra, ser edificados, exhortados, animados, Señor, en ella, Padre, consolados, mi Dios Todopoderoso. Y te damos gracias, Señor, por el regalo de tu palabra, Padre, porque tu palabra, Señor, nos edifica, tu palabra, Señor, nos transforma, nos vivifica, Señor. Gracias, Padre, por ese regalo maravilloso, así como por todos los regalos de tu gracia para con cada uno de nosotros, tus hijos, porque tú eres un buen Padre que tiene cuidado de cada detalle de nuestras vidas, de cada circunstancia, de cada situación, Señor, y en todas ellas tú nos formas y nos haces más que vencedores por medio del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor, y hemos vivido las primicias de lo que será, Señor, la vida que tú nos darás de aquí en adelante, porque la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, para con cada uno de nosotros, Padre, por tu gracia, Señor. Y en esta hora, Padre, venimos pidiéndote que tu Espíritu Santo con su unción rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se pueda estar oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te pedimos también que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y prepare nuestro corazón para que tu palabra sea sembrada en nosotros, Señor, y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre, Señor. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga, bienvenidos a la transmisión. El tema de esta noche que vamos a compartir es acerca de la fe y el temor. Para ello vamos a leer el versículo de Primera de Juan, capítulo 4 y versículo número 18. Dice la palabra: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El temor, en primer lugar, vemos que es contrario al amor, pero también el temor es contrario a la fe. ¿Por qué es contrario a la fe? Porque el temor no produce bendición, produce castigo. La fe nos produce bendición, dice la palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que el que se acerca a Dios debe creer que le hay, porque Él es galardonador de los que diligentemente le buscan. O sea, la fe es galardonadora. Por medio de la fe el Señor nos galardona, el Señor nos bendice. Pero si el temor es lo contrario a la fe, entonces el temor es lo que produce en nuestras vidas, es maldición, es castigo. La fe es creer en lo que Dios hace, mientras que el temor es creer en lo que el diablo hace. Cuando usted está en temor, usted está pensando que todo lo malo le va a venir. Cuando está en la fe, usted está creyendo que todo lo bueno le va a venir. Y hoy en el mundo lo que nosotros estamos viendo es que hay oleadas de temor todo el tiempo. Nos están enviando oleadas de temor. El mundo que está bajo el maligno nos está enviando oleadas de temor. Primero, antes de toda esta pandemia, era la violencia, la delincuencia, era la situación económica. Ahora suma también lo de la pandemia. Durante 2 años hemos estado recibiendo solo noticias de temor, noticias
acerca de esta enfermedad, que si bien es real, lo que ha producido, las noticias que nos han dado acerca de esa enfermedad nos han producido más miedo que precaución, nos han producido más temor, y cada vez el aparecimiento de nuevas cepas está rodeado de una grandiosísima publicidad o despliegue de noticias, pero todas si vemos en el fondo, todas son para infundirnos temor, para infundirnos miedo, porque el mundo que está bajo el maligno funciona o pretende controlar a las personas por el miedo. Y en la medida que nos acercamos a los últimos tiempos, ese mismo miedo va a ser acrecentado. En el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, el gobierno del anticristo se va a basar en el miedo, y tenemos una expresión de eso en la marca de la bestia. La marca de la bestia es porque la gente la va a aceptar, porque no va a poder comprar ni vender sin esa marca. Es decir, el temor a no tener, el temor a no poder comprar, el temor a morir por no poder comprar. O sea, todo está apuntando hacia eso en este tiempo. Es el control por el temor. El diablo está pretendiendo controlar a las personas por el temor. Y notemos algo también en la palabra, que lo vemos también manifestado en la realidad de este tiempo. Dice la palabra que el amor de muchos se enfriará por la maldad prevaleciente en el mundo, y ese amor de muchos se enfriará es porque en lugar de crecer en la fe, están alimentándose del miedo del mundo, y el miedo y el temor nos limita la fe. El miedo y el temor nos frustra, nos angustia, nos pone ansiosos, nos quita, en realidad nos roba la fe, y al robarnos la fe nos roba el amor. Entonces, mucho del enfriamiento de mucha gente en este tiempo se debe a que se han dejado dominar por el amor, por el temor, en lugar de por el amor del Señor. Ha sido más prevaleciente lo que el mundo dice respecto a lo que nos puede pasar con esta enfermedad, que a lo que Dios dice de que por sus llagas nosotros fuimos curados, de que incluso la muerte para nosotros es victoria. Entonces hay una batalla. Hoy estamos enfrentando una batalla entre la fe y el temor. Los que creemos, obviamente la gente del mundo, esa gente está metida plenamente en el temor, pero nosotros estamos en una batalla entre el temor y la fe, y necesitamos fortalecer nuestra fe. Recordemos lo que dice Primera de Juan 4:18, y lo vuelvo a repetir. Dice la palabra que el temor lleva en sí castigo. Y mire cómo se cumple esto. Yo no sé si usted ha experimentado la enfermedad esta, el COVID, o cualquier otra enfermedad en este tiempo, y ¿qué ha sucedido en una gran cantidad de casos? A las personas les ha dado esta enfermedad, pero junto con la enfermedad vienen pensamientos de temor, pensamientos de muerte, pensamientos de incredulidad. Y muchas veces, si esos pensamientos triunfan en lugar de los pensamientos de la fe, la persona se va, si acepta esos pensamientos, si le da cabida a esos pensamientos, si no libra la batalla de defender su alma de los pensamientos de temor y fortalecerse en los pensamientos de fe, la enfermedad se va a agravar, los síntomas de la enfermedad se van a hacer mucho más graves. He estado
platicando en este tiempo con personas a las cuales ya les dio el COVID y lo que me cuentan es que junto con el COVID ellos recibieron una andanada de pensamientos de muerte, de pensamientos de gravedad de la enfermedad, y que en la medida en la que creyeron esos pensamientos o le dieron cabida a esos pensamientos, su estado se agravó y la batalla fue de la sanidad fue una batalla muchísimo más dura. ¿Por qué? Por lo que dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, que el temor trae en sí castigo, de tal manera que nosotros en este tiempo necesitamos fortalecernos en la fe y no en el temor. Los pensamientos de fe son pensamientos de bien y no de mal, de lo que Dios tiene para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Todo en la palabra de Dios nos hace ver que nuestra vida va en aumento, va mejorando en lugar de ir empeorando. El temor nos va a decir que no se puede, que no es posible, que fracasamos, que no vamos a salir adelante, que vamos a perder oportunidades, que etcétera, etcétera. Pero la fe nos dice todo lo contrario. La palabra nos enseña en Proverbios 4:18 que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Por el otro lado, Jeremías 29:11 nos enseña que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. La palabra en el Salmo 23 también nos enseña que aunque andemos en algún momento en valle de sombra de muerte, llegaremos a otro nivel. Recibiremos victoria sobre nuestros angustiadores, nuestra copa será llena, la unción del Señor estará sobre nosotros y viviremos, la misericordia del Señor nos seguirá y viviremos en la presencia del Señor por largos días. O sea, siempre la palabra nos enseña que Dios va a llevar nuestras vidas a lo mejor. La palabra nos enseña, por ejemplo, que la gloria de la casa postrera será mayor que la gloria de la casa primera. Dios no resta, Dios no suma, Dios multiplica. Entonces, los pensamientos de fe son pensamientos de multiplicación, los pensamientos de temor son pensamientos de división, son pensamientos de resta. La palabra de Dios dice que los pensamientos del justo tienden a la abundancia, y la palabra de Dios en Tercera de Juan 2 nos enseña también que el Señor quiere prosperar nuestras vidas en todos los aspectos. Eso quiere decir mejorarlas, llevarlas a más y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y prosperar nuestra alma es fortalecernos en la palabra de Dios y en la dirección y en la comunión con el Espíritu Santo para afirmarnos en la palabra y que nuestra fe crezca. Y recordemos que la palabra de Dios dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. De la misma manera vamos a ser bendecidos por gracia por medio de la fe. No es por nuestros méritos, no es por la gracia del Señor, que Él va a llevar nuestra vida como la luz de la aurora, pero es necesario que nosotros tengamos esa fe, porque también la palabra de Dios nos enseña que, por ejemplo, en el caso de los israelitas que salieron de Egipto, ellos no alcanzaron la tierra prometida porque no tuvieron fe, porque en lugar de tener fe, tuvieron incredulidad. Y miremos un ejemplo con ellos muy claro de lo que hace el temor. El Señor, durante el viaje del pueblo de Israel a la tierra prometida, en los primeros 2 años de ese viaje, que eran años de preparación para que ellos pudieran entrar en la tierra prometida, el Señor muchísimas veces les dijo y les recordó que Él les había entregado la tierra, que Él les había entregado la tierra de que habitaban los heveos, los jebuseos, los fereceos y todos los feos que hay ahí en la Biblia, ni que habían en la tierra prometida en ese momento, que Él ya se los había entregado. Pero a ellos les faltó fe,
Ellos no pudieron entrar en la tierra prometida, no quisieron entrar en la tierra prometida porque les faltó fe, porque se llenaron de temor. Cuando enviaron a los espías regresaron con una buena noticia, pero otra noticia mala, y esa noticia mala la exageraron, y al punto de que dijeron, nosotros nos veíamos como cucarachas o como langostas frente a los gigantes que habitaban en esas tierras, y por eso no los vamos a poder vencer, y además es una tierra que traga a los que llegan a ella. Fueron puros pensamientos de temor, y a pesar de que Caleb y que Josué los animaron con la palabra de Dios y les dieron palabras de fe, ellos creyeron a los otros 10 las palabras de temor, las palabras de miedo, y no entraron a la tierra prometida, y tuvieron que pasar 40 años en el desierto porque la palabra que recibieron no fue acompañada de fe por los que la recibieron, sino fue acompañada de temor y de incredulidad. Entonces usted y yo, para vivir este tiempo en plenitud, para vivir este tiempo verdaderamente en el propósito y la voluntad de Dios, necesitamos echar fuera el temor y afirmarnos en la fe. Y para afirmarnos en la fe necesitamos dos cosas. La fe, dice la palabra, viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Entonces necesitamos escuchar la palabra de Dios constantemente, pero no solo escucharla de que entre por un oído y salga por otro oído, porque la palabra también nos dice que meditemos en ella de día y de noche, para que todo nos salga bien. Entonces necesitamos no solamente escuchar la palabra, sino necesitamos pensar en ella, meditar en ella, tener en ella nuestra delicia, ver cómo se aplica esa palabra a nuestras vidas. De hecho, en este momento el Espíritu Santo le quiere hablar a su corazón de aquellas áreas de su vida en las cuales usted está teniendo temor, para que sean áreas en las cuales se fortalezca en la fe. Y estoy totalmente seguro que el Espíritu Santo está haciendo eso en este momento, recordándole a usted algunas áreas de su vida en las cuales usted está viviendo en temor, para que se fortalezca en la palabra de Dios, se fortalezca en la fe y venza en esas áreas. Una de las cosas que produce tanto la fe como el temor es que hablamos. Si tenemos fe, vamos a hablar de fe, pero si tenemos temor, también vamos a hablar de temor. La palabra de Dios dice, creí por lo cual hablé. Y el temor es la fe al revés. Entonces creí en el temor por lo cual hablé. Cuando nosotros pronunciamos palabras de fe o palabras de temor, lo que estamos haciendo es creando las condiciones para que eso que hablamos se produzca. En el mundo, en el universo, solo hay dos personas o dos grupos de personas que tienen poder creativo en su boca. Y una de ellas, y la más importante, es Dios. Él creó todas las cosas que existen con el poder de su palabra. Pero Él nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza. Por lo tanto, le dio poder, puso en nuestra boca poder para crear lo que hablamos. El diablo, el Señor quiere que hablemos palabras de fe. Por eso dice en la palabra, creí por lo cual hablé. Por eso también dice en la palabra de Dios en Deuteronomio 6, en Deuteronomio 6, versículos del 1 al 9, de que hablemos la palabra desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando vayamos en el camino, que la escribamos para que cuando la leamos, pues la hablemos a nuestro ser interior, etcétera, etcétera. De hablar la palabra, la fe habla, creí por lo cual hablé. Pero en el caso del temor, también cuando hablamos el temor va a producir en nosotros o en nuestra vida lo que nosotros estamos
hablando, lo que nosotros estamos temiendo. La palabra de Dios nos habla de ese poder de nuestra boca en Proverbios capítulo número 18, versículos del 20 al 21. La palabra de Dios dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Cuando yo hablo fe, estoy hablando vida, pero cuando estoy hablando temor, estoy hablando muerte. Y la palabra de Dios dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si hablo palabras de temor, voy a comer los frutos del temor. Si hablo palabras de fe, voy a comer los frutos de la fe. Entonces necesito tener cuidado no solamente en lo que pienso, sino también en lo que hablo. Por eso no le debo dar pensamiento a los pensamientos de temor o a las ideas de temor, porque los pensamientos se convierten en palabras y las palabras se convierten en hechos. Entonces necesito mantener mi mente firmemente anclada en la fe. Y la fe viene de oír constantemente la palabra de Dios, de oírla, meditarla, pensarla, repetirla, escribirla. Cuando la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios en el original hebreo, esto está en un tiempo que no existe en el español, que es el presente continuo, y en el idioma original significa que nosotros, la fe viene por el oír continuamente la palabra de Dios, es decir, por oír y oír y oír y oír y oír y oír y oír continuamente la palabra de Dios. Eso es lo que va a producir fe. Con que oigamos la palabra de Dios una sola vez no quiere decir que ya por eso vamos a tener fe, porque recordemos también la palabra lo que nos enseña la palabra del Señor en la parábola del sembrador que está en los evangelios y que la habló Jesús. Y dice que hay 4 terrenos: un buen terreno, que es el que oye, atesora y pone por acción la palabra de Dios, pero hay otros 3 terrenos. Uno es el que cayó junto al camino, que el diablo roba esa palabra inmediatamente. Luego la que cayó entre pedregales, que la recibimos con gozo en un momento, pero inmediatamente vienen las pruebas y nos olvidamos de la palabra. Y finalmente está la que cae entre espinos, que es la que recibimos con gozo, la comenzamos a creer, pero en eso vienen los afanes de este mundo y las riquezas, y entonces nos apartan de esa palabra. O sea, no solamente se trata de escuchar, sino se trata de retener la palabra de Dios. El retener la palabra de Dios significa escucharla, meditarla, pensarla, escribirla, repetirla, enseñarla, y todo lo que podamos hacer con la palabra de Dios para tenerla constantemente presente en nuestra mente, y de esa manera reforzar nuestra fe. Entonces, retomando a lo que es que el temor produce en sí castigo. El temor produce en sí castigo porque viene como un pensamiento que retenemos, que le comenzamos a dar cabeza, que después lo hablamos, y al hablarlo lo creamos, y entonces trae en sí castigo, como nos dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 18, y también nos lo enseña Job capítulo 3 versículo 25 al 26. Job dice en la introducción del libro de Job: porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Notemos algo acá. Dice: el temor que me espantaba me ha venido. O sea, ¿cómo comenzó el temor? El temor comenzó como un pensamiento
¿Qué pasó con ese pensamiento? Le dio cabeza, como decimos, ¿va? No solo vino el pensamiento a la mente, sino que encima de todo se puso a pensar en ese pensamiento, y ese pensamiento se fue metiendo y metiendo y metiendo en su cabeza hasta que le terminó espantando, o sea, creyendo. Si le espantó es porque lo creyó, y entonces dice que como consecuencia de ello le aconteció lo que temía. Y una manifestación, y aquí nos habla también de manifestaciones de señales que nosotros vamos a recibir cuando estamos dándole cabida a pensamientos de temor. La palabra de Job dice: no he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. Es decir, tuvo paz, tuvo inseguridad, no tuvo paz, tuvo turbación. Los pensamientos de Dios nos traen paz. Los pensamientos de Dios nos traen gozo. Los pensamientos de Dios nos traen tranquilidad. Mas los pensamientos del diablo, más los pensamientos del temor, nos traen falta de paz, inseguridad, turbación, no tenemos gozo, estamos intranquilos, etcétera. Entonces, eso es una señal para saber que estamos dándole cabida a pensamientos de temor, y debemos tener cuidado porque los podemos comenzar a hablar, y si los hablamos los vamos a crear lo que el pensamiento está manifestando en palabras, porque tenemos el poder creativo de lo que hablamos. De acuerdo a lo que vimos en Proverbios 18, del 20 al 21. La palabra de Dios nos afirma, y habla mucho de esto, de afirmarnos en los pensamientos de la palabra de Dios para contrarrestar el temor, porque nuestro peor enemigo es el temor. Le voy a poner un caso que yo creo que a todos nos ha pasado, para que veamos cómo opera el temor. Resulta que vamos a una comida con más personas, pero por alguna situación o alguna razón, cuando estamos comiendo, pensamos: esta comida me va a caer mal. Esta comida no está bien, esta comida me va a caer mal. Y resulta que al poco tiempo, verdaderamente la comida me cayó mal, pero al único que le cayó mal fue a mí, a los demás no. ¿Por qué si la comida estaba mala, por qué a los demás no les cayó mal? ¿Por qué a mí sí me cayó mal? Porque yo le di cabida a ese pensamiento, y mi ser se llenó de ese pensamiento, recibió la instrucción de enfermarse por esa comida y se enfermó. Entonces, por ello debemos tener cuidado de no, y ese es un ejemplo que nos ha pasado a todos. Y seguramente no nos ha pasado solo con cosas de comida, nos ha pasado con algunas otras cosas, de que le damos cabida a un pensamiento de mal, a un pensamiento de algo inconveniente, y resulta que al ratito estamos experimentando ese inconveniente. ¿Por qué? Porque le dimos vida a través de nuestros pensamientos y a través de nuestra palabra. Entonces la palabra nos enseña a mantenernos en la palabra, a confiar en la palabra, a hablar la palabra, a pensar la palabra todo el tiempo para que nos vaya bien. Comenzando por el Salmo 1, versículos del 1 al 3, la palabra de Dios dice: bienaventurado es el varón que no anda en consejo de malos, ni se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si notamos en este pasaje, si la persona medita en la palabra de día y de noche, y en ella tiene su delicia, no tiene tiempo para pensar lo malo. Como no tiene tiempo para pensar lo malo, no anda en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en ningún camino de lo malo, sino todo lo contrario,
va a andar en los caminos de lo bueno. ¿Por qué? Porque está pensando todo el tiempo lo bueno, y si piensa lo bueno, habla lo bueno, y si habla lo bueno, crea lo bueno y vive lo bueno, porque Dios respalda su palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra, no es que nosotros produzcamos algo, es que el Señor respalda su palabra, y la palabra hará aquello para lo cual fue enviada. Eso es lo que nos dice Isaías 55, versículo número 10. La palabra no regresa vacía. Cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios tiene poder. Ese poder se manifiesta en que el Señor respalda la palabra que estamos hablando, y al respaldar la palabra que estamos hablando se produce lo que la fe está creyendo. Entonces, por eso es tan importante, y vuelvo a repetirle, la palabra de Dios constantemente nos exhorta a que estemos pensando todo el tiempo en la palabra de Dios. Ya lo vimos en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, pero también lo dice Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, que se esfuerce y sea valiente para meditar constantemente en la palabra de Dios, de modo que todo lo que haga le salga bien. Y en Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8, la palabra nos enseña lo siguiente, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¿Qué significa esto? Cuando la palabra de Dios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión. Lo que nos está diciendo es que nos paremos firmemente en la palabra de Dios, que estemos parados no en nuestros pensamientos, sino en los pensamientos de la palabra de Dios, que estemos parados en la palabra, y entonces eso nos va a apartar del mal, por un lado, y por el otro lado dice: será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces la palabra de Dios va a penetrar en nuestro ser interior y va a producir en nuestro ser interior lo que ella manifiesta, lo que ella dice, y eso se va a manifestar, lo interior se va a manifestar en lo exterior. Recordemos que la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3, que lo que se ve es hecho de lo que no se ve. Lo que hay en nuestro interior es lo que se va a manifestar en el exterior. Lo que no se ve va a crear lo exterior. Entonces necesitamos hablar la palabra constantemente, estar firmes en la palabra para echar fuera el temor. Estamos, y repito esto, e insisto esto porque es importante, estamos bajo un ataque constante por redes sociales, por medios de comunicación, por las pláticas con la gente, etcétera, etcétera. Estamos bajo asedio del temor. Y necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para no caer en el temor y mantenernos firmes en el día malo. Entonces necesitamos contrarrestar, echar fuera esos pensamientos de temor para afirmarnos en los pensamientos de fe, en los pensamientos de la palabra de Dios. Pero si no leo la palabra de Dios, ¿cómo voy a...? Y si no conozco la palabra de Dios, ¿cómo me voy a afirmar en la palabra de Dios? Entonces necesito meterme en la palabra de Dios, necesito llenarme de la palabra de Dios. No solo de las cosas que me gustan, sino también de las cosas que la palabra de Dios me manda, no solo de las promesas, sino también de las instrucciones que Dios me da. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2, que si nosotros escuchamos la palabra, la obedecemos, entonces vendrán sobre nosotros todas las bendiciones de la palabra y nos alcanzarán.
pero la condición es que nosotros conozcamos la palabra de Dios y la pongamos por obra, y entonces vendrán todas las bendiciones sobre nosotros. Por eso necesitamos conocer la palabra de Dios, pensar en la palabra de Dios, para que en todas las cosas nos vaya bien. Debemos de estar listos para combatir todo pensamiento de temor con la espada, con el escudo de la fe, y ya vimos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, y con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nuestra arma principal para poder contrarrestar los pensamientos de temor es la palabra de Dios. Y en Hebreos 11:6, con esto vamos a terminar. Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios, lo que también equivale: con temor es imposible agradar a Dios. Si no tengo fe, voy a andar en temor. Y sin fe es imposible agradar a Dios, con temor es imposible agradar a Dios. Y dice Hebreos 11:6 que el Señor es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. El versículo dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y ese crea que le hay significa no solo que Dios existe, sino que Dios es quien dice ser, y como consecuencia nosotros le obedecemos, y como consecuencia de que le obedecemos estamos parados en la palabra del Señor, en la fe, y entonces por ello es galardonador de los que le buscan. El versículo de Hebreos 11:6 está dentro del capítulo de la fe, y recordemos que la fe es la obediencia a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que nos enseña Hebreos 11:8, que por la fe Abraham obedeció, y como consecuencia de haber obedecido fue bendecido, lo que hablamos de que dice Deuteronomio 28, versículos 1 al 2. Entonces, y creer que Dios es, significa tener la certeza, la convicción de que Él es, y de que lo que Él dijo es verdad, toda la verdad. Hay algunos que solo se enfocan en las promesas de Dios, pero no se enfocan en las instrucciones de Dios. Y las instrucciones de Dios para las promesas de Dios, para el cumplimiento de las promesas de Dios. Si no conocemos el camino, no vamos a llegar a las promesas. Entonces necesitamos conocer el camino. Necesitamos conocer los principios, necesitamos conocer la palabra en sus instrucciones, en sus mandamientos, en sus principios, en sus leyes, para que los obedezcamos, y obedeciéndolos alcancemos las promesas que implican esos mandamientos, porque toda promesa implica un mandamiento. Lo dice Deuteronomio 28, 1 y 2. Si obedecemos, vendrán sobre nosotros estas bendiciones y nos alcanzarán. Y las promesas son bendiciones del Señor. Y los mandamientos también son bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque nos mandan un camino, nos enseñan un camino, nos instruyen acerca de un camino para llegar a las bendiciones. Por lo tanto, los mandamientos, los principios son bendición, así como las promesas son bendición. Son para nuestra bendición, son las instrucciones de un Padre amoroso para llevar nuestra vida en aumento como la luz de la aurora, para que se cumplan sus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Y el tema asociado con la fe, aquí en este pasaje de Hebreos 11:6, es que Él es galardonador de los que le buscan. Y buscarle no significa simplemente llegar con el Señor y decirle: tengo tal necesidad, suplirla y adiós, nos vemos.
¿verdad? Sino que buscarle significa buscarlo a Él como persona, no solo buscar sus manos, buscar su corazón. Cuando yo solo estoy buscando que Él responda a mis peticiones, lo que estoy buscando es sus manos. Pero el Señor, las manos del Señor no son la persona del Señor, son una manifestación nada más, pero la persona del Señor es más amplia que sus manos. Y Él lo que quiere es que le conozcamos como persona. Tan anhela que le conozcamos como persona, que la relación que él define entre Él y nosotros es la relación de padre e hijo, una relación de intimidad, de comunión, una relación constante, de interés mutuo constante. Entonces el Señor está en la medida en la cual nosotros nos acercamos a la comunión con el Señor y nos mantenemos en esa comunión con el Señor, que de hecho es lo que nos enseña la palabra, que oremos sin cesar, y ese orar sin cesar significa tener comunión sin cesar con el Señor, tener comunión constante. En la medida en la que nosotros estamos constantes en la palabra y constantes en la comunión con el Señor, vamos a crecer en la fe y por lo tanto vamos a desechar el temor y nada de lo que el mundo diga nos va a venir. Nada de esas olas de temor que el mundo nos envía van a pegar en nuestro corazón, porque nuestro corazón está guardado y cuidado por la palabra de Dios y por la comunión con el Espíritu Santo. En la medida en la que somos descuidados en esa comunión y en ese conocimiento de la palabra, en esa misma medida los pensamientos de temor del diablo van a tener cabida en nuestro corazón y nuestra vida se va a complicar. Por eso no quiere decir que no vayamos a ser salvos, pero no vamos a acceder a esa vida abundante que tenemos en Cristo Jesús, porque la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús está fundamentada en la palabra de Dios, en la obediencia, en el conocimiento y en la obediencia a la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, analicemos realmente nuestro corazón, veamos si verdaderamente estamos teniendo pensamientos de fe y actitudes de fe, o estamos guiándonos por otra cosa, y si nos estamos guiando por otra cosa, nos estamos guiando por lo que dice el mundo, y tarde o temprano los pensamientos del mundo de temor van a invadir nuestro corazón, y al invadir nuestro corazón nos van a crear aflicción, problemas, etc. Recordemos lo que dice, y este es un tiempo para aplicar esto con mucha determinación. Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Note esto, dice, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Quién es el amor? Es Dios, el Padre. El perfecto amor es el amor del Padre. Por lo tanto, el que teme es porque todavía no tiene la revelación en su corazón, porque la revelación es lo que vivimos. No es lo que vivimos, no es lo que pensamos, sino es lo que creemos en nuestro corazón verdaderamente. Entonces, si en nuestro ser interior todavía tenemos temor, eso quiere decir que no estamos viviendo en la plenitud de esa relación padre-hijo, que necesitamos meternos en la meditación, en el conocimiento del amor del Padre para con cada uno de nosotros. Porque ese amor perfecto del Padre es el que va a echar fuera el temor, y ese amor perfecto del Padre solo viene por la comunión con Él. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 27, que nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Recordemos que el Hijo es la palabra de Dios, por lo tanto, la revelación del amor del Padre para con cada uno de nosotros está en la palabra de Dios. Cuando meditamos en las Escrituras y vemos en las Escrituras, detrás de la Escritura,
la manifestación del amor del Padre y analizamos y encontramos la manifestación del amor del Padre en cada pasaje que leemos, vamos a ir creciendo en ese perfecto amor, en ese maravilloso amor, que es la oración que encontramos en Efesios capítulo 3, versículos del 16 en adelante, de que seamos llenos de la revelación del amor de Dios, que de la anchura, la altura, la profundidad y la largura del amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios. Entonces, para vivir fuera del temor, necesitamos vivir en la plenitud de Dios, y vivir en la plenitud de Dios es conocer su perfecto amor. Por lo tanto, mire, alguna vez le voy a hacer una pregunta para que veamos la importancia de meditar en la palabra. ¿Alguna vez usted se había percatado que los mandamientos de Dios son las instrucciones de un Dios amoroso para que nos vaya bien en la vida? ¿Lo había pensado alguna vez? El mundo nos enseña o nos enseñó que los mandamientos del Señor eran algo pesado, gravoso, aburrido, etc. Y muchos de nosotros como creyentes seguimos teniendo ese pensamiento. Sin embargo, los mandamientos del Señor son las instrucciones de un Padre amoroso que quiere que nos vaya bien en todas las cosas en la vida. Que no tengamos tropiezos, que no tengamos obstáculos, que no tengamos problemas de ningún tipo. Sus mandamientos son eso, las instrucciones amorosas de Dios para que caminemos en una plenitud de vida. Por eso dice, el que me obedece, vendrán sobre él todas estas bendiciones, tendrá plenitud. Porque esos mandamientos que necesitamos obedecer son sus instrucciones amorosas para que nos vaya bien. Él sabe cuáles son los caminos que nos llevan a bien y cuáles son los caminos que nos llevan a mal. Y el Señor nos da las instrucciones de esos caminos que nos llevan a bien para que tengamos plenitud del Señor. Y le voy a poner un ejemplo. El perdón. El perdón es una instrucción del Señor y es una instrucción amorosa del Señor. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros perdonamos, somos liberados de la amargura, somos liberados del resentimiento, somos liberados de los deseos de venganza, etc. Hay una liberación, hay una sanidad en nuestro corazón. Sin embargo, muchísimos no quieren perdonar y viven en la amargura, en lugar de vivir en la libertad del Señor. Ahí vemos un caso muy ejemplar de cómo los mandamientos del Señor son instrucciones amorosas para nuestro propio bien. Cuando nos resistimos, es el diablo que está haciendo que nos resistamos para que no vivamos la vida abundante que tenemos en Cristo Jesús, porque el diablo viene para robar, matar y destruir. La desobediencia, la incredulidad, el temor, todas esas cosas, el confiar en nosotros mismos y en nuestros propios criterios antes que confiar en Dios, todas esas cosas no vienen de nosotros, no vienen de un sentido común. Todas esas cosas vienen del diablo para robarnos, matarnos y destruirnos la vida que tenemos en Cristo Jesús, esa vida abundante. Así que mi amado hermano, hermana, la exhortación en esta noche es para que echemos fuera todo temor, para que examinemos nuestro corazón y veamos las áreas de temor en nuestras vidas, y para que combatamos esas áreas de temor en nuestras vidas metiéndonos en la palabra de Dios, pero en la palabra completa de Dios, no solo en sus promesas, sino también en sus instrucciones, para que podamos ser libres del temor, vivir en la fe y vivir en esa vida plena y abundante que tenemos en Cristo Jesús. Muy bien. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para su vida, por favor, compártala con sus contactos en las redes sociales para bendecir las vidas de ellos, no para nuestro engrandecimiento, sino para bendecir las vidas de ellos, para que sus vidas también sean liberadas del temor y vengan a la fe en Cristo Jesús y vivan vidas plenas.
También le recordamos que tenemos estas transmisiones lunes, miércoles y viernes para edificar su fe. La próxima será el próximo viernes a las 8 de la noche, y aparte de ello 2 recursos más para edificar su fe, que es una página de internet que es la www.reyesysacerdotes.net, donde usted encontrará cualquier cantidad de estudios para edificar áreas específicas de su fe, e igualmente tenemos el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted se puede suscribir y tener acceso a todas las prédicas en video que hemos estado produciendo en estos últimos 2 años para edificar también su fe. Así que le invitamos a visitar esos recursos, son totalmente gratuitos. Y por el otro lado, le invitamos el próximo viernes a las 8 de la noche, si Dios lo permite, para otra enseñanza más en la palabra de Dios. Y mientras tanto, en este momento vamos a orar para dar por finalizada la transmisión, y le voy a pedir que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra, y te pedimos, mi Dios todopoderoso, que tú nos des, Señor, la paciencia, la persistencia, la decisión, la convicción, Señor, de buscar tu palabra de día y de noche, de fortalecernos, Señor, en tu palabra, Padre, para ponerla por obra y echar fuera todo pensamiento de temor, Señor, refugiándonos en tu perfecto amor y caminando, Señor, en esos planes que tú tienes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, Señor, y para evitar que lo que temamos nos venga, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta noche también, Señor, por cada uno de nosotros y por los nuestros, Señor, para que tú obres en la vida de cada uno por tu Espíritu Santo, sanando, restaurando, liberando, fortaleciendo, protegiendo, guardando, proveyendo, Señor, toda necesidad. Y también te pedimos, Padre, por aquellos de los nuestros que no te conocen, para que tu Espíritu Santo con lazos de amor los atraiga a ti, Señor, para que aquellos que andan en el camino del Hijo pródigo vuelvan en sí y regresen a la comunión contigo, y para que aquellos que se hayan enfriado en su amor o se hayan debilitado en la fe, el Espíritu Santo avive el fuego de esos dones en sus corazones, y ellos sean afirmados, fortalecidos, perfeccionados y establecidos en ti juntamente con nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, y que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestros corazones y quede sellada en nuestros corazones como por fuego, por tu Espíritu Santo, Señor, para que la pongamos por obra y seamos libres de todo temor, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado esta transmisión. Que el Señor les bendiga, que tengan una linda y bendecida noche, y les mando un abrazo a todos, y primero Dios, si el Señor lo permite, el próximo viernes a las 8 de la noche nos volvemos a reunir para otra enseñanza en la palabra de Dios. Bendiciones para todos y un abrazo.